de todos los trastornos que recoge el DSM, los de la personalidad al final son los que presentan un peor pronóstico por sus propias características, y de estos posiblemente algunos de los que más repercusión social puede tener pues es el trastorno límite de la personalidad, el trastorno antisocial de la personalidad. Quería centrarme en este último, y es que se ha conjeturado e investigado mucho y bueno, aún no se ha encontrado ni estipulado un tratamiento eficaz, y te quería preguntar que por qué esto es así, qué elementos hacen que sea tan difícil trabajar con el trastorno antisocial de la personalidad. Y luego también, siguiendo con esto, quería que, si puedes, que nos des este apunte de por qué para su diagnóstico se exige la presencia de un trastorno de conducta antes de los 15 años de edad. ¿Por qué se utiliza tal criterio? Empezando por el final, lo de que se exija ese trastorno, se exija o que se plantee que la presencia de un trastorno de conducta antes de los 15 años, etcétera, tiene que ver con la consideración de los trastornos de personalidad desde una perspectiva del temperamento más que de la personalidad, ¿vale? Que es un poco la perspectiva más psiquiátrica, si se quiere, ¿no? Es decir, porque obviamente cuando antes hablábamos de la personalidad no he mencionado que también tiene lógicamente su carga genética y su carga biológica, como no podía ser de otro modo, ¿vale? Esa es una de las razones, en parte, por las cuales para el trastorno antisocial se exige o se valora que la persona tenga un trastorno, un diagnóstico, al menos de un trastorno de conducta antisocial o destructivo, de cualquier otro tipo, antes del diagnóstico o antes de la aparición, digamos, entre comillas, de los síntomas, que no son tales síntomas, pero en fin, de las características que definen, según el DSM, el trastorno de personalidad antisocial, ¿vale? Luego, lo otro que me preguntabas era ¿por qué es tan difícil? ¿O por qué? Es que Claro, se me ha sí. olvidado. ¿Qué elementos al final dificultan el tratamiento del trastorno antisocial de la personalidad y demás? A ver, yo creo que es un poco común a todos los trastornos de personalidad, ¿eh? Es decir, que la particularidad que tiene el trastorno antisocial es que es anti lo antiesperado, ¿no? Es decir, en ese sentido, la persona con ese tipo de trastornos no se comporta, ni siente, ni es como se esperaría de esa persona que fuera, ¿vale? De una persona se espera que respete a los mayores o que no robe a la gente o que no haga daño o que... Eso es lo que esperamos normalmente de la gente, aunque puntualmente pues uno pueda ser una barbaridad o una burrada o una chorrada o como sea, ¿no? Pero que sea de manera sistemática es algo que no se espera, ¿no? Entonces es, digamos, uno de los trastornos que más rechazo generan y más conflicto generan a las personas que los tratan y a los que tienen a su alrededor, porque funcionan de una manera que no se ajusta para nada a lo que se esperaría de una persona, entre comillas, normal, ¿vale? Fíjate, se puede entender mejor que una persona quiera suicidarse que el hecho de que una persona cometa actos antisociales. Es decir, y en ese sentido es más incomprensible. Por eso, de hecho, es tan difícil también de definir lo que es una personalidad antisocial, y además hay que tener muchísimo cuidado con esos diagnósticos, ¿vale? En cuanto a tratamientos, bueno, el problema de los trastornos de personalidad y muy especialmente del antisocial, también de los del famoso grupo C, pero del antisocial muy especialmente, es que se manifiesta en sociedad, no se manifiesta individualmente, ¿vale? Se pone de manifiesto cuando la persona entra en relación con los demás, no cuando está solo en su casa, ¿vale? Y por lo tanto, el trabajo terapéutico con esas personas requiere una interacción o una interrelación muy intensa con las otras personas. Es decir, tú no puedes cogerlo y tratarlo aisladamente, ¿vale? En ese sentido, hay algunos, como por ejemplo el programa Edmonton, me estoy acordando, es decir, hay algunos programas de tratamiento grupal
que sí que están dando resultados. Lo que sucede es que no podemos esperar que para este tipo de trastornos, sobre todo cuando son graves, que la mayoría son bastante graves, con un tratamiento guiado de 3 meses, 6 meses, la persona ya esté tan estupendamente bien. No, porque se ha ido gestando durante mucho tiempo y porque forma parte de su manera de estar en el mundo, por así decirlo. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues afortunadamente ahora hay algunos tratamientos grupales que son útiles, que sirven, pero son de larga duración, no son de duración breve, ¿vale? Y requieren profesionales muy entrenados, ¿no? Muy entrenados y muy capacitados, porque este tipo de personas son lo que se conoce vulgarmente como quematerapeutas, ¿vale? Es decir, porque te dejas la piel y para conseguir algo estás muchísimo tiempo y tienes que utilizar muchos recursos y muchos medios y involucrar mucha gente y la familia y los amigos y los no sé qué. Y realmente, bueno, pues es muchísimo esfuerzo a veces para pequeños avances. Pero si consigues pequeños avances, tienes que seguir, ¿vale? Es decir, no son absolutamente intratables. Nos falta muchísimo por saber, ¿eh? Y nos falta muchísimo por mejorar nuestras estrategias, pero lo que sí que digo, creo, por lo menos por lo que uno lee y estudia y tal, es que el trabajo con estas personas es mayoritariamente grupal. Por lo menos los expertos en trastorno de personalidad antisocial hablan de tratamientos de tipo grupal. ¿No? Por esa razón que acabo de decir, porque estamos hablando de personas cuyo trastorno se presenta en grupo, no se presenta cuando están solos en su casa. Claro. Con lo cual, pues el tratamiento en la consulta cara a cara, pues es como que no tiene así como mucho sentido exclusivamente. No digo que no sea importante también combinar ese trabajo individual, pero los logros y los avances los ves en grupo, en realidad. Es decir, los puedes entrenar o los puedes trabajar a nivel individual, pero después tienen que complementarse con el trabajo en grupo, que al final es el más importante también.